A friendly desert community where the sun is hot, the moon is beautiful, and mysterious lights pass overhead while we all pretend to sleep. Welcome to Night Vale. Welcome to Night Vale es una serie de ficción creada por Joseph Fink y Jeffrey Cranor que se transmite en formato podcast. Los podcasts son ya bastante populares, pero por si acaso voy a definirlos de la manera más básica posible. El podcast es una forma de transmisión de contenido, parecida a la de los programas de radio, pero a través de internet. La mayoría tiene un formato similar a un programa de radio, donde se habla de un tema distinto cada semana con una o varias personas. Welcome to Night Vale tiene un formato similar, pues es un programa de radio ficticio que relata los eventos sucedidos en una ciudad llamada Night Vale. Poco se nos dice de esta pequeña ciudad cuando empezamos la historia, una pequeña y amistosa comunidad de desierto, donde el sol es caliente, la luna es hermosa y luces misteriosas pasan sobre nosotros mientras todos pretendemos dormir. Bienvenidos a Night Vale. No se hace una descripción del pueblo como tal, ya que esta es la radio comunitaria de Night Vale y simplemente narran eventos de su día a día. Así que vamos descubriendo episodio tras episodio todos los misterios y particularidades de esta ciudad. Cada show dura de 30 a 45 minutos y usualmente tienen un formato parecido, en el que se nos cuenta de algún peligro que acecha la ciudad ese día. Peligro que suele resolverse al final, aunque no siempre sin víctimas. Casi nunca sin víctimas. Este formato sirve para que el oyente pueda empezar a escuchar desde cualquier episodio del podcast, aunque personalmente creo que escucharlo desde el inicio te da oportunidad a entender algunas referencias y ver la evolución de algunos personajes. Hasta donde yo he escuchado, episodio 57, hay un par de arcos argumentales que sí se van desarrollando a través de varios episodios, y creo que son los más interesantes, porque vemos la capacidad de los autores de crear tramas más largas. Nuestro narrador, o en este caso anfitrión, es Cecil Palmer, un ciudadano de Night Vale que ha dedicado toda su vida a la radio. Cecil es un personaje complejo, con sus propios misterios y una personalidad que refleja cómo es crecer en Night Vale. Él respeta a las autoridades del lugar, tiene creencias muy arraigadas y sus ideas políticas son un tanto extrañas. Cecil va evolucionando poco a poco dentro del podcast y se gana el cariño del oyente en los primeros episodios. Los otros personajes son ciudadanos de Night Vale que se nos mencionan recurrentemente, usando epítetos para recordarlos fácilmente, es decir, usan su nombre y algún rasgo o breve descripción de ellos cada vez que se los menciona. Esto facilita recordarlos cuando dejan de ser mencionados después de varios episodios. Algunos relevantes son Carlos, un científico que llega a Night Vale en el primer episodio del podcast, a quien Cecil describe como perfecto y en quien tiene un crush gigantesco desde el inicio. La anciana Josie, que dice que hay ángeles viviendo en su casa, aunque según Cecil los ángeles no existen. De hecho, está legalmente prohibido decir o pensar que los ángeles existen. Harry McDaniels, un dragón de 5 cabezas que en los primeros episodios es prófugo de la justicia por acelerar de más en la carretera y que tiene intenciones de postularse como candidato a la alcaldía. El corredor Apache, que en realidad no es nativo americano sino un hombre blanco con un tocado, lo que resulta ofensivo. Tamika Flynn, una joven que adora los libros y en varias ocasiones da muestras de su rebeldía y valentía. John Peters, el granjero. La mujer sin cara que vive secretamente en tu hogar, quien también tiene intenciones de postularse a la alcaldía de la ciudad. Y por cierto, su actriz de voz es Mara Wilson, quien también actúa como Matilda en la película de 1996. Toda una serie de jóvenes asistentes de la radio que suele tener finales trágicos. Koshek, el gato que flota a 4 pies sobre el suelo de baño de hombres en la radio. Y muchos otros personajes que forman esta pequeña y particular comunidad.
Al inicio solo escuchamos a Cecil, pero conforme el podcast avanza, se nos introducen algunas otras voces de personajes ya mencionados, dándole dinamismo y color a la historia. Dentro de la historia se hace más de una crítica social, como la sátira al NRA de Estados Unidos, la National Rifle Association, riéndose de los argumentos que usan para defender el poco control de las armas en el país. También en uno de los arcos argumentales más grandes se hace una crítica al pensamiento de explotación y productividad en masa que se fomenta en el actual sistema político y económico. Vemos temas como la censura de los libros, el poder desmesurado de la clase alta, el control del gobierno, el sistema educativo, el peligro de las compañías de tecnología obteniendo toda nuestra información, etc. Todo siempre dentro de las historias y causando situaciones emocionantes y entretenidas. La idea nació de crear una ciudad donde todas las teorías conspirativas son reales, y se evidencia cuando tenemos casos de seres míticos en la Tierra, el gobierno siendo parte de una sociedad secreta, desapariciones de personas que no siguen las normas, diferentes dimensiones, viajes en el tiempo, entre muchas otras. Me gusta describirlo como Gravity Falls, pero en esteroides, y donde todos están al corriente de las situaciones paranormales que suceden a su alrededor. Una de las cosas que forma la esencia de Night Vale es la normalidad con la que todas estas situaciones se toman. Esto es simplemente el día a día de la ciudad, y todos están acostumbrados a ello, lo que resulta en un tono oscuro, misterioso y a la vez cómico. Otro elemento muy importante del podcast es la música, creada por Dispiration, y es la música que han estado escuchando durante el video. Le da un ambiente muy acertado y oscuro a la historia. Welcome to Night Vale fue creado en el 2012, y desde entonces se transmite 2 veces al mes, teniendo ya más de 100 episodios y una gran cantidad de seguidores. Estuvo bastante de moda entre el 2014 y 2015, y actualmente ha ido perdiendo la fama que tenía, pero aún hay muchas personas que lo escuchan. Solamente se transmite en inglés, pero en la descripción dejaré un link de Tumblr que tiene las traducciones escritas hasta el capítulo 100. Puede parecer una gran cantidad de episodios, pero tomando en cuenta el tiempo que tarda en salir cada uno, creo que es posible escucharlos todos y ponerte al día. O puedes seguir la recomendación de los autores y empezar con los nuevos. En resumen, una historia llena de misterio y creatividad, escrita con mucho ingenio y entretenida, contada en un formato muy original. Es una recomendación que hago a todos aquellos que sean amantes de las teorías conspirativas, el misterio, lo paranormal y en general las historias fantásticas. En más de una ocasión ha tenido tintes de terror, así que también va para los fans de este género. Es una forma innovadora de contar una historia y creo que vale la pena darle una oportunidad. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Radio Public, Google Play y Spotify. Incluso lo tienen disponible en su canal de YouTube y para descargar en MP3 en su página, todo de forma gratuita. Cuéntenme en los comentarios si ya sabían de este podcast, si lo han escuchado o si les llamó la atención empezarlo. Si tienen alguna pregunta pueden dejarlas ahí o seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias por ver el video de hoy. Hasta pronto.